Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Este espacio, como siempre les invito, que lo utilicemos para dialogar, que lo utilicemos para escucharnos desde posiciones diferentes, desde puntos de vista diferentes, desde experiencias diferentes, desde lugares diferentes. Porque es esa diferencia y esa diversidad la que nos permite enriquecer el análisis y la que nos permite ir poniendo cada quien un ladrillito en esa casa común que queremos construir. Hoy, lunes 14 de febrero, que aquí se celebra como el Día del Amor y de la Amistad, el Día del Cariño también le dicen en Guatemala, bien bonito se oye. Que creo que es importante darnos unos minutitos para reflexionar sobre el amor, sobre la amistad, sobre la necesidad imperiosa que tiene la humanidad de regresar al amor. Al amor entendido no solamente desde una visión romántica, sino el amor como esa convicción de estar, de acompañar al otro y a la otra, pero también acompañar a la naturaleza, de acompañar la verdad y de acompañar la justicia. El amor no es solo una cosa entre personas, entre relaciones. El amor se da también a la naturaleza. El amor se da también hacia la verdad. El amor se da en todos esos pequeños actos cotidianos. La capacidad de las redes de vecinos, de vecinas, para poder compartir, para poder ser una red. Eso tiene fundamentalmente una base de amor. Amor tiene también la capacidad de las comunidades campesinas de poder trabajar de manera colectiva, compartir el fruto de ese trabajo y ser capaces también de ir generando solidaridad. Esa solidaridad tan necesaria tiene a su base el amor hacia el otro y a la otra. El amor hacia la naturaleza, el amor a la comunidad. Y que eso tiene principios básicos de verdad, de transparencia, de confianza. Porque no podemos hablar de amor si no hablamos de verdad, si no hablamos de transparencia, si no tenemos confianza. Y también que el amor sea un motor para cuestionarnos. El amor como la capacidad de juntarnos con el otro y con la otra. El amor como la convicción de que la vida es digna de ser vivida. Y que estamos codo a codo con el otro y con la otra para dignificar la vida. Dignificar la vida que además implica ese cuestionamiento a los paradigmas tradicionales. Sobre todo a nosotros, hombres. Que cuando hablemos de amor, de verdad seamos capaces de cuestionarnos sobre lo que significa socialmente ser hombre. Que nos cuestionemos sobre esa masculinidad que a veces se maneja en los medios, en las películas, del hombre fuerte, proveedor, que siempre hay que tener que estar duro. También creo que es un buen momento para que nos cuestionemos esos paradigmas, ¿no? Porque el amor es también amor a nosotros mismos y a nosotras mismas. Bueno, este lunes quiero que sigamos un poco con
la serie que hemos venido trayendo de cómo ir entendiendo algunos conceptos básicos, ¿cierto?, de economía. Hablamos de la inflación, hablamos de qué elementos constituyen a la inflación, por qué, o qué podemos decir bueno y malo de la inflación, que es cuando aumentan los precios, y qué podemos decir también de la deflación, que es cuando disminuyen los precios, que no necesariamente es una buena noticia para todos y todas cuando eso pasa. Y eso lo discutimos en un programa anterior. Hemos hablado también del crecimiento económico. Hemos hablado que muchas veces en los gobiernos, los medios, la discusión de la opinión pública se centra mucho en las tasas de crecimiento. Que si se crece al 7%, al 2%, al 3%, al 10%. Y hablamos también que ese numerito, al final de cuentas, tiene muchos límites en su interpretación. No podemos decir, decíamos, que una economía que crece al 7, 10, 12% quiere decir que le esté asegurando el bienestar a su población. Veíamos el caso de China, por ejemplo, que durante décadas creció al 7%, 8%, 10% y sigue manteniendo altas proporciones de pobreza en su población. Entonces, es decir, el crecimiento por sí mismo tiene muchos límites. Y que además no es capaz de incluir todo el trabajo no remunerado que se realiza. Que ese indicador del crecimiento solo abarca lo que se puede monetizar, a lo que se le puede poner precio e intercambiarse en el mercado. Pero que detrás de eso hay un enorme trabajo no remunerado, no monetizado, que no se le pone precio de mercado, que no se intercambia en el mercado, pero que posibilita todas esas transacciones. Todo el trabajo de cuidados, el cuidado en los hogares, los trabajos de los cuidados en los hogares, los trabajos de cuidados con la naturaleza, los trabajos de cuidados con las comunidades, y que son, en esta estructura social patriarcal, son sobre todo recargados sobre las mujeres. Y por tanto, ese indicador de crecimiento, ese 2%, 3%, 10%, no toma en cuenta en gran proporción el trabajo de las mujeres. Por ejemplo, en el 2020, con la pandemia, si vamos a ver el indicador de crecimiento, hubo una increíble caída, una enorme caída del 7.9%. Es decir, que la economía cayó. Si se producía 100, solo se produjeron 98, 92 en el marco de la pandemia. Pero ahí estamos hablando solo de lo monetizado, de esas transacciones que se dan en el mercado. Detrás de eso significó, en el marco de la pandemia, de las cuarentenas, un aumento del trabajo de los cuidados. Todos regresaron a los hogares, todos y todas estábamos en los hogares en la cuarentena. Y eso recargó el trabajo de cuidados en los hogares. Y entonces la economía monetizada, la economía que se cuenta en el Producto Interno Bruto cayó. Pero el trabajo de los cuidados, ese que está invisibilizado, ese aumentó. Pero como no tiene precio de mercado, no se intercambia en el mercado, no se contabilizó. Y ese es uno de los límites que decíamos del indicador de la tasa de crecimiento. Otro de los límites es que no cuenta la naturaleza. Seguramente si se talara toda la finca El Espino, toda la falda del Valle del Ángel en el volcán de San Salvador, y todas esas partes se construyeran edificios de apartamentos, residencias, empresas, fábricas, seguramente el indicador del Producto Interno Bruto creciera de manera increíble. ¿Pero a qué costo?
¿Cuál es el costo de ese crecimiento? El costo ecológico, el costo en naturaleza, el costo en términos de la capacidad de la vida. Y entonces, vemos otro de los límites de ese indicador de crecimiento. Decíamos entonces que ante ese indicador de crecimiento es importante contrastarlo con un análisis de desigualdades. Cómo ese crecimiento se distribuye en los diferentes sectores de la sociedad. Entre los hogares, entre las empresas, entre los gobiernos, entre los diferentes estratos de niveles de mayor ingreso, de menor ingreso, la mayor acumulación de riqueza o mayor acumulación de poder. Y cómo se van distribuyendo entonces, cómo esos frutos del crecimiento tienen esa distribución. Y entonces hablábamos de todo el marco de desigualdades que podíamos ver. Desigualdades en lo económico, desigualdades en lo social, desigualdades en lo ecológico, en el acceso al agua, en desigualdades relacionadas al sexo y al género. ¿Y cómo estamos entonces conformados por una sociedad llena de condicionamientos de desigualdad? Y que por lo tanto ese indicador de crecimiento no se distribuye igual para todos y todas. Y decíamos entonces en ese marco que es fundamental el papel que los estados desarrollan como agentes redistribuidores del crecimiento. Porque si el crecimiento automáticamente, por todos estos condicionamientos de desigualdad, no se va a distribuir de manera equitativa, pues debe de haber un agente que lo haga. Y ese agente debe de ser el Estado. Esta afirmación que estoy haciendo es una afirmación sumamente política y sumamente parcial. Porque como les he dicho, en este espacio conmigo los lunes, este no es un espacio imparcial. Aquí tomo lado. Y mi lado es el lado de lo público, lo común y lo comunitario. Porque hay diferentes visiones de Estado. Hay quienes afirman que el Estado no debería de hacer ese papel de redistribuir de los recursos. Que el mercado automáticamente es el mejor distribuidor de recursos. Y que entonces el Estado no debería meter mano ahí. Porque al meter mano ahí, en el mercado, el Estado lo que va a hacer es distorsionar todos los fundamentos del mercado. Hay quienes afirman que el Estado no debería de meterse, no debería de cumplir en ese papel como agente redistribuidor del Estado, de los recursos. Que el mercado automáticamente es capaz de ajustar y hacer la mejor distribución de recursos. Y que entonces el Estado lo único que hace cuando mete mano ahí es generar distorsiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas afirmaciones pueden tener cierto grado de verdad si y solo si todos aquellos condicionamientos que generan desigualdad son corregidos. Si estuviéramos en una sociedad altamente equitativa, donde todos y todas manejáramos la misma información, donde todos y todas accediéramos a las mismas oportunidades, donde todos y todas tuviéramos aseguradas nuestras condiciones de reproducción de la vida, pues entonces podríamos hablar de ese tipo de cosas. Pero la realidad no es así. Y ahí es donde yo sí afirmo que el Estado debe de generar condiciones. Y donde sí debe de generar un papel redistribuidor. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la historia misma del país, estas ideas del Estado, estas visiones del Estado. Todas las reformas que se generaron luego de la firma de los acuerdos de paz en 1992 hacia un Estado pequeño,
un Estado neoliberal, le dicen algunos y algunas, pero que son reformas que tienen que ver con un Estado pequeño, un Estado que no genere tantas regulaciones, un Estado donde incluso se eliminaron impuestos como el impuesto al patrimonio, un Estado donde cada vez se fuera alejando de los espacios, abriéndole ese campo al mercado. ¿No? Bajo esa lógica fue todo el tema de las privatizaciones, ¿sí? Retirar el Estado para dejarle ese campo abierto al mercado. ¿Cuál era la lógica? Bueno, que si se le abre ese campo al mercado y el mercado como mejor agente redistribuidor de los recursos, pues vamos a llegar al óptimo. ¿Cuál es el problema cuando hablamos de óptimos en términos de mercado? Si tenemos agua y hay que elegir entre agua para abastecer a una comunidad y agua para una industria, pues realmente al mercado no le va a importar el derecho al agua de las comunidades. Si en ese balance es más eficiente porque genera más lucro, más utilidad, dedicar esa agua a la industria, pues entonces el mercado eficientemente le va a asignar esa agua a la industria y no a las comunidades. Y ahí está el gran problema fundamental, ¿no? ¿Y cuál va a ser entonces el papel de los estados en ese juego? ¿Cómo entran los estados? Como veíamos antes en ese montón de reformas que se dieron en el marco de los 90s, claro, donde se tenía esa idea de que si el mercado es el mejor asignador de los recursos, pues entonces hay que dejarle todo al mercado y que el Estado paulatinamente se vaya retirando y que eventualmente por un efecto rebalse, cuando las personas con mayores o los sectores con mayores ingresos tengan más ingresos y cada vez más ingresos, eso eventualmente iba a rebalsar, iba a ser como un huacal que cuando se llenara iba a rebalsar al resto de sectores de la sociedad. Y lo que vimos es que no es así. Ese huacal, en lugar de rebalsarse, se fue haciendo cada vez más grande. Y los beneficios del crecimiento nunca terminaron de llegar a los sectores de la sociedad. Esa visión del Estado realmente no se ha terminado de cuestionar, no se ha logrado terminar de cuestionar. Con los gobiernos del FMLN, por ejemplo, hubo un intento interesante del sistema de protección social universal, que incluía ciertos programas sociales para conducir en cierta medida el Estado, no como un Estado redistribuidor, sino como un Estado subsidiario. Es decir, nunca llevaba esas intenciones de ser un agente redistribuidor, sino un agente subsidiario. Es decir, en lugar de redistribuir los ingresos y redistribuir la riqueza, simplemente solo subsidiar los costos del crecimiento. Y eso se nota porque ese sistema de protección social universal, que muy buena idea pudo haber sido, nunca tuvo su contraparte en términos de reforma fiscal. Porque un sistema de protección social, es decir, programas sociales que atiendan a los sectores más desprotegidos, necesita financiamiento. Y entonces ahí es donde se ve la decisión fundamental del Estado, de dónde proviene ese financiamiento. Y por ejemplo, en los gobiernos del FMLN, ese financiamiento nunca se discutió seriamente en términos de una reforma fiscal progresiva, donde se le cobraran más impuestos a los sectores de mayores ingresos.
el sistema de protección social se financió básicamente con deudas. Deudas de corto plazo, con programas de préstamos con organismos internacionales, con eurobonos, que son bonos, instrumentos de deuda de largo plazo. Pero la discusión fundamental en términos de reforma fiscal nunca fue abordada con la seriedad que se debía. Hablando de reformas al impuesto al patrimonio, que se eliminó en los 90s, reformas a las grandes propiedades, que si bien hubo un intento, pero también fue bloqueado por la sala en ese momento. Impuestos en términos de las revisiones a los subsidios que se les dan a las empresas, bajo los esquemas de los incentivos fiscales, y más bien lo que se hizo fue crear más a través de los asocios público-privados, y todavía se intentó crear más a través de las zonas económicas especiales. Y ese papel del Estado y esa visión del Estado se sigue manteniendo actualmente. El gobierno actual no ha cambiado la visión del Estado. Los programas que decíamos que posiblemente podrían haber sido una buena idea, que tienen que ver con los programas de protección social, se han venido desmantelando. Si nos vamos a ver la memoria de labores del FISDL, que este año se ha eliminado, pero el año anterior era el encargado de los programas sociales, por ejemplo, la pensión básica universal, que es una transferencia a personas mayores de 70 años sin acceso a seguro social ni sistema de pensiones, y que por tanto el Estado les daba una transferencia monetaria, se tenían presupuestados 29.8 millones de dólares para esas transferencias. Según la memoria de labores del FISDL, a final de año solo se ejecutaron 15 millones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hubo, y todavía hay, personas mayores de 70 años que no tienen ningún acceso a seguridad social, al seguro social o a las pensiones, más que esa transferencia que recibían del Estado, que la han dejado de recibir. Hay casos de personas mayores de 70 años que dependían de este ingreso, que lo tienen atrasado por más de 8 meses, que no se les ha dado. Es decir, que toda esa visión del Estado, incluso el Estado subsidiario, ni siquiera un Estado reasignador de recursos, sino la visión de un Estado subsidiario se ha venido recortando. En temas de reforma fiscal tampoco hay mayor impulso en esa discusión. Reformas reales, reformas, de nuevo, al patrimonio, a las grandes propiedades, a las ganancias de capital, porque aquí los sectores de menor ingreso no son quienes tienen las ganancias de capital. Impuestos a las grandes propiedades, revisiones a los incentivos fiscales. Eso, igual que en los gobiernos del FMLN, sigue sin tocarse. Y al igual que en los gobiernos del FMLN, lo que se está planteando es más beneficios fiscales. Por ejemplo, el programa de Bitcoin City, que lo que plantea es quitar impuestos de ganancias de capital, quitar impuestos de patrimonio, quitar impuestos a la propiedad, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el papel del Estado? Si el Estado no va a ser capaz de cumplir ese papel de redistribuidor de recursos ante los indicadores de crecimiento, pues entonces de muy poco sirven tener crecimientos de 5%, 10%, 9%, si el Estado no asume su papel, que tiene que ver por ambos lados. ¿A quiénes les cobran los impuestos? Porque los impuestos a los periódicos, si bien es un acto simbólico, realmente no representa mayor cosa en términos de estructura. ¿Y cómo se asignan esos recursos? De manera planificada.
Porque lo que ha habido ahora ha sido el programa de las computadoras, por ejemplo, pero al igual que en los gobiernos del FMLN, son programas que se han venido financiando con deudas y por lo tanto no son sostenibles en el largo plazo. Y entonces no está haciendo un papel redistribuidor el Estado, sino que simplemente es subsidiario, y no solo subsidiario ahora, sino que además perpetúa todas las condiciones que estábamos hablando iniciales de desigualdad. Estos papeles entonces, ya vamos viendo, crecimiento, desigualdad, el papel del Estado, son cosas que es importante que las vayamos analizando de manera estructural, no tanto afinidades por afinidades políticas, sino de manera sistemática y estructural. Y para eso son súper importantes estos espacios de diálogo, de acercamiento y de reflexión. Un gran abrazo, amigos, amigas. Nos vemos el próximo lunes.